Bien, el teorema de Euler dice así. ¿Qué dice el teorema de Euler? Me dice que si una función... puta, algo ha pasado. Que mi tabletita está mal un pedacito y hay un lugarcito que no escribe. Entonces encontré una manera de arreglar eso. Que aquí ha habido gama de pintura. Entonces esta sección de aquí, más o menos hasta ahí. Lo malo es que ya no tengo tanta sensibilidad, pero sigue funcionando. Bien, ahora sí. Ok, ok. Bien, ahora sí está mucho mejor. Bien, me dice que si vamos a f, z, que es función, con blanquito pues, z, que es función de f de x, y, es homogénea. Sí, dos puntos. ¿Es homogénea? Sí. ¿Cuándo se dice que una función es homogénea? Primero, que f de lambda x por lambda y es igual a lambda n por f de x y. Aquí voy a colocar, es homogénea de grado n. Es homogénea de grado n. Es homogénea de grado n, sí, ¿no? O sea, fíjense que si yo tengo esta función, evalúo en lambda y lambda sale elevado a n, pues es homogénea de grado n. Por tanto, entonces, verifica, obviamente aquí como no puedo escribir tanto, verifica que x por la derivada parcial de z respecto de x es igual a, no, más y por la derivada parcial de z respecto de y es igual a lambda n, n el exponente, por la misma función, por f de x, y, ¿no? Esta ecuación, o sea, si z pues es homogénea de grado n, entonces verifique esa ecuación diferencial. Fíjense, x por la derivada parcial de z o de la misma función respecto de x. Y miren, permitir. Eso también se puede generalizar. Por ejemplo, pueden derivar esto. Hay unas... A ver, se los voy a anotar también, pero esto no, ya casi, la verdad, nunca lo voy a entrar. Ahora, aquí nota. Nota. Voy a escribir nota, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si z... No, no, no. Si yo tengo una función, qué sé yo, w, pero ahora que es función de x, y es función de z. Entonces, fíjense que w y la función f de lambda x por lambda y por lambda z es igual a lambda elevado a n por f de x, y, z, nota. Entonces, aquí vamos a escribir, además, esto se los voy a mover. Además, esta función, fíjense que es homogénea, pero es de 3 variables. Por lo tanto, entonces va a verificar, decimos, verifica que x por la derivada parcial de w respecto de x más y por la derivada parcial de w respecto a y más z y así, ¿no? Creo que ya le han captado, ¿no? Por la demostración del teorema de Euler está en el libro que se llama Cálculo Vectorial de Claudio Pita Ruiz. Y esto es igual a n por f de x, y. ¿Sí? O sea, también verifica si es que, y así, ¿no? Si es que fuese de 4 variables, en general de n variables, verifica siempre esa ecuación diferencial, siempre que la función sea homogénea. Ahora miren, vamos a ir a los exámenes pasados. Y he visto que varios solucionadores han cometido ese error. Miren, aquí justo estaba viendo. A ver, vamos a buscar. Basta con ver nomás.
Miren esta de aquí, el problema número 2, valía 20 puntos. Fíjense esta ecuación diferencial de aquí. X por la derivada parcial de f respecto de x y y por la derivada parcial de f respecto de y. A ver, yo lo que podría hacer es que podría derivarlo todo. A ver, entonces vamos a copiar esto. Lo vamos a copiar. Miren, vi que en los solucionarios lo que hacían era derivar. O sea, derivar, encontrar las derivadas. Era derivar, encontrar las derivadas. O sea, lo que hacían era agarrar la función. Miren, yo lo que vi que varios hacían era que agarraban la función y esto lo derivaban, puta, y lo derivaban. ¿No? Esto, papá, así, y lo derivaban así respecto de X, luego respecto de Y, y hacían arte, larguísimo. Pero a ver, esta ecuación diferencial, nos vamos a leerlo una vez más, el teorema de Euler, ¿sí? Me dice, bueno, esto está todavía un poquito, no está tan escrito tan formalmente, fíjense que es un poco informal. Me dice, f de x, y es homogénea de grado n si verifica esto, ¿no? Si verifica que yo al evaluarlo en lambda x por lambda y, sale lambda elevado a n, entonces es homogéneo de grado n. Entonces verifica la siguiente ecuación diferencial. Va a verificar esta ecuación diferencial, ¿no? X por la derivada parcial de z respecto de x más y bla, 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 ¿no? Ahora, si la función es de 3 variables, pues lo mismo, ¿no? Verifica esa ecuación diferencial. Sí, siempre y cuando la función sea homogénea. Entonces, yo aquí veo esto. Esto valía 20 puntos, ¿sí? Entonces, lo que yo vi, lo vi resuelto en el solucionario y dije, esto está mal. O sea, ha llegado la respuesta, claro, pero era larguísimo el derivar, horrible. Entonces, lo que yo puedo hacer es, verificaremos cuánto es f de x, bueno, cuánto es f de lambda x por lambda y. Entonces esto, o sea, la función evaluada en lambdas, ¿cómo sería? Simplemente sería 2 por lambda x elevado a la cuarta más lambda y elevado a la cuarta por lambda x menos 2 veces lambda y. Y miren de aquí, yo puedo factorizar lambda al cubo, ¿no? Fíjense que esto es lambda al cubo por f de x, y, ¿no? Fíjense, basta con factorizar lambda, lambda en el denominador, se simplifica y me sale lambda al cubo. ¿Qué significa esto? Que esto es, es homogénea de grado n, de grado 3 en este caso. Por lo tanto, x por la derivada parcial de f respecto de x más y por la derivada parcial de f respecto de y es igual a n por f. Entonces, la respuesta de todo esto, se puede demostrar esto. Y también, si no me equivoco, la demostración también está en el Rodolfo Espinosa. Pero en el Claudio Pita Ruiz tiene una demostración mucho más formal, mucho más interesante. Eso simplemente sería, como es de grado 3, 3 veces f, y ya, esa es la respuesta. Esto valía 20 puntos. Obviamente si sabían el teorema de Euler, si no se iban por el camino largo. Y el camino largo, miren, eso es derivar respecto de x. Pueden derivar, lo tratan como cociente, derivan, luego vuelven a derivar respecto a y, luego vuelven a derivar respecto a y, evalúan, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que justito va a dar. Hacen mucha álgebra, yo lo he visto, hacen mucha álgebra y, sí, ¿no? Pero como era una función homogénea, pues verifica el teorema de Euler. Y miren, a ver, veremos la respuesta. Veremos la respuesta. No tiene respuesta. No sé, este es el 2. Aquí dice 2 y o sea, la he metido derivada direccional. Ya. Ahora miren el problema número 3, que también, fíjense que es una función homogénea, que si no me equivoco es igual a lo que hemos resuelto. Añadir a nueva. Es igual a lo que nosotros hemos resuelto, ¿no? Aquí está. A ver. Ahí está. Miren, dice, para la composición tal, hallar, hallar la expresión reducida de tal, x, w de x, y, w de y, z, w de z. Veremos si es una función homogénea, ¿sí? A ver, verificaremos. Entonces, w
W, entonces F, no, sería W, W evaluado en lambda X por lambda Y por lambda Z. Esto sería igual a lambda Z elevado a la sexta por F de lambda Z partido por lambda X más, coma, lambda Y sobre lambda Z, lambda X sobre lambda Y. Y fíjense que aquí se simplifica y simplemente tengo aquí lambda a la sexta por Z por F. Entonces, la función, esto, que va a ser igual a lambda elevado a la sexta por W de x, y. Entonces, ¿qué significa esto? Esta función es homogénea, es homogénea de grado 6. Por lo tanto, ¿qué significa? Que x por la derivada parcial de f respecto de, bueno, w, ¿no? En este caso estamos en la w. Por la derivada parcial de w respecto de x más y por la derivada parcial de w respecto a y más z por la derivada parcial de w respecto a z, que creo que le hicimos este problema en clase, o algo parecido. Esto es igual a 6 por w. Y ya está. Por Euler, ¿no? Aquí decimos por teorema de Euler. O también, bueno, en alemán creo que se pronuncia Euler. Por Euler. Ya está. Y esa sería la respuesta. Y esto valía 20 puntos. Bueno, podían irse por el camino largo, ¿no? Hacer cambio de variable, derivar, obtener cada uno. Les iba a salir lo mismo. Pero fíjense que esta sí tiene respuesta. Miren, 6W. Lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué? Porque es una función homogénea. Bien. Este es todo el contenido con respecto a derivadas parciales. Bueno, derivadas parciales. Ahora vamos con aplicaciones de la derivada parcial. ¿Sí? Antes de entrarnos de lleno a las aplicaciones de la derivada parcial, lo que quiero que veamos primero es la interpretación geométrica de la derivada parcial. Vamos a recordar un poquito. Ahí se los dejé, obviamente no se los voy a leer esto, solo quiero que vamos a recordar nomás. Interpretación de la interpretación geométrica, ¿no? Interpretación geométrica de la derivada parcial. Bien, bueno, aquí si quieren está un poquito mejor explicado, pero yo me voy a ir simplemente a las gráficas. Lo que me interesa es que la derivada parcial de la función respecto a x primero es una pendiente. Sí, eso es lo más importante. Fíjense que la derivada parcial de la función respecto a x es una pendiente. Aquí está, ¿no? Aquí me dice la derivada parcial de la función respecto a x es la pendiente en la dirección de x. Interpretación geométrica. Si yo tengo la función, que esta función sería z, que es función de x, y. Fíjense que aquí tengo un plano en y, 0. Al intersectar con ese plano, al intersectar la función con el plano, la intersección, ¿qué es? Es una curva. Y como la intersección es una curva, la derivada parcial de la función evaluada en ese punto es la pendiente de la curva de intersección. Obviamente aquí estamos hablando respecto de x. Fíjense que el plano es paralelo al eje x, ¿no? Observen que el plano con el que yo estoy intersectando es paralelo al eje x, por lo tanto se dice que es en dirección de x. Al intersectar ese plano que es paralelo a x, yo con la superficie obviamente genero una curva. Entonces genero una curva. Y esa curva, fíjense que como es una curva, yo puedo calcular la derivada parcial. Puedo calcular la derivada, es decir, la pendiente. Entonces, la derivada parcial es la pendiente a la curva de intersección entre la superficie y un plano paralelo al eje X en ese punto. O sea, es la pendiente. Por ejemplo, ahora, si yo quiero encontrar la derivada parcial de la función respecto de y,
es la pendiente en dirección del eje Y. Entonces sería la intersección. Permitir. Bien. Entonces, ¿qué sería? La intersección, la intersección, la derivada parcial de la función respecto a y es la pendiente en la dirección de y. O sea, a la superficie, que esta superficie, la que está con rojito, por eso también aquí, z, que es función de x, y, ¿qué es lo que yo hago? Para hallar la derivada parcial de f respecto de y, la interpretación geométrica de la derivada parcial, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hago? Primero, trazo un plano paralelo al eje Y. Fíjense que el plano que está con azulito es paralelo al eje Y. Ese plano, al intersectarse con la superficie, me genera una curva. Entonces, la derivada parcial de la función respecto de Y es la pendiente de la curva de intersección de un plano paralelo al eje Y, en este caso es x igual a x sub 0 en el punto conocido, es la pendiente de la curva de intersección entre el plano paralelo al eje y la superficie en el punto. ¿Sí? Entonces, la derivada parcial también es una superficie. ¿Sí? Uy, perdón, no superficie, digo, también es una pendiente, ¿sí? No se olviden de eso. Solo que la derivada parcial de f respecto a x es la pendiente de la curva en dirección en x. La derivada parcial de f respecto a y es la pendiente en dirección de y. Y esta pendiente se obtiene de la intersección de un plano paralelo al eje x con la superficie, ¿no? Obviamente se evalúa evaluado en ese punto, ¿no? Bueno, aquí tienen una descripción un poquito más, relativamente más formal, pero eso es lo que me interesa, que es la interpretación geométrica. Entonces, aquí ya surge una pregunta. Si las derivadas parciales son, y esto ha entrado en el anterior semestre porque decía, ¿qué es la derivada direccional? Creo, ya no me acuerdo. Decía, ¿qué es la derivada direccional? Pues ya no sabían qué hallaban con la derivada direccional, ¿no? Y antes de irnos a la derivada direccional, es importante recordar un poquito acerca de la interpretación geométrica de la derivada parcial. Eso es lo más importante, ¿sí? Bien, bien. Entonces, ¿qué es la derivada direccional? Obviamente, yo, ya saben, no me voy tanto formalismo. Esto se los dejé ahí para que lean. Simplemente se los dejé ahí ya para que lean. No se olviden de eso. La derivada parcial respecto de x es la pendiente de la curva de intersección entre un plano paralelo al eje x en el punto evaluado, ¿no? Es la pendiente es la pendiente de la recta tangente en ese punto, ¿sí? Entonces, aquí ya les surge una pregunta, ¿no? Aquí se los dejo obviamente la definición de la derivada direccional, pero a mí lo que me interesa es que entiendan esto. La gráfica creo que no la tengo, pero es que entiendan esto. Miren, si yo tengo los ejes X, si yo tengo los ejes X, aquí está, X, Y y Z. Entonces, y no sé, aquí tengo una superficie. Sas, sas y sas. Entonces esto yo lo voy a dibujar así. Ya con la definición de derivada parcial que vimos respecto de x y respecto de y respecto de y, pues surge una pregunta. ¿Se puede encontrar entonces la derivada parcial de la función? ¿Se puede encontrar entonces la pendiente de una recta intersectado con un plano cualquiera? Por ejemplo, si yo tengo este plano de aquí, fíjense que la intersección con ese plano, ¿qué me da? Esta curva, esa curva de ahí, ¿no? ¿Cómo puedo hallar la pendiente de la recta tangente en esa curva? Que esa curva, ¿cómo hallo yo la pendiente de la recta tangente en esa curva? Esta, por si acaso, es una función z que es función de x, y, ¿no? ¿Cómo hallo? A ver, yo sé que la derivada parcial de la función respecto de x es la pendiente en dirección en x. La derivada parcial de la función respecto de y es la pendiente en dirección de y, ¿verdad? ¿Y qué sucede aquí?
¿cómo encuentro la recta tangente en un plano X, en un plano, bueno, no un plano X, bueno, en un plano cualquiera? Porque fíjense que si yo intersecto esa superficie con un plano cualquiera, obviamente que pasa por el origen, con ese plano me da una curva. Pero esa curva no está ni en dirección en X ni en dirección en Y. Entonces, a este vector voy a trazarme aquí un vectorcito que es unitario. Y justamente también entró una pregunta teórica que te preguntaba, ¿qué sucede si el vector no es unitario? Fácil, pues, ya no es la pendiente, ya no es la recta tangente a la curva en dirección de ese vector. Eso nomás era. Estamos respondiendo también algunas teóricas, ¿no? Donde U es un vector unitario. ¿Sí? Entonces, la derivada, la pendiente de esta recta tangente, se puede expresar de esta manera. Fíjense, esa es la interpretación geométrica de la derivada direccional. Lo que estamos haciendo al encontrar la derivada direccional, de la función en dirección, de un vector unitario, es que, miren, aquí yo tengo un vector unitario. Tengo un plano, bueno, realmente es una recta, bueno, tengo un plano en el plano XY, una recta en el plano XY, ya saben que su proyección ya saben que su proyección en el plano, en tres dimensiones es un plano, ¿no? Entonces, intersecto en dirección de este vector, intersecto con la superficie y me genera una curva. La derivada direccional es la pendiente de la curva generada por la intersección de este plano y la superficie en el punto, ¿sí? En dirección de este vector unitario. Y se puede demostrar que tienen una relación íntima con las primeras derivadas parciales. Entonces, miren, la derivada parcial de la derivada direccional de una función en dirección de x y y, que ya saben que, perdón, en dirección del vector unitario u debe ser unitario. Si el vector no es unitario, como creo que el año pasado entró, el año ya no me acuerdo, decía, ¿qué pasa si el vector no es unitario? Fácil, la pendiente ya no es, la pendiente de esa recta, pues ya no es la recta tangente, ¿sí? Al final, la derivada direccional sigue siendo una pendiente, ¿sí? Solo que es en dirección de un vector, ¿no? Bien, bien. Entonces se puede demostrar esto, ¿no? Aquí está, esta es la definición formal de la derivada direccional. Esto no lo vamos a ver. Fíjense que la derivada, fíjense, si f es una función diferenciable de x y y, entonces la derivada direccional de f, la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario u, que es coseno de la seno, es eso de ahí, ¿no? Fíjense, f por el coseno. Esta definición, la verdad, yo no la manejo. Vamos con la siguiente. Bien, entonces ya con esto suceden dos preguntas. Primero, vamos a definir un vector, que es el vector Nabla, que ustedes ya lo vieron, ¿no? Ahí se los dejo simplemente para que lo lean, para que lo lean y pues tengan un formulario, ¿no? Se los dejo simplemente para eso, ¿ya? Se los dejo ahí para que lo lean. Bien, esta es la que yo voy a manejar, forma alternativa de la derivada direccional. Ustedes ya saben muy bien que el operador nabla de la función, bueno, esto lo vieron en clases, ¿no? Es igual a la derivada parcial de f respecto de x en y más la derivada parcial de f respecto de y en j, ¿no? Sencillo, bueno, ahí se los dejo. Ahora, a mí me interesa que lo que vamos a ver es las propiedades del gradiente. Bueno, yo no soy el docente, así que esto no voy a avanzar. Imagino que ya lo llevan. Vamos a ver ahora las propiedades del gradiente, que es lo que sí me interesa. Primero, si el gradiente es cero, entonces la derivada direccional para todo u, para cualquier dirección es cero, ¿no? Recuerden que esta es la definición que voy a manejar. Si f es una función diferenciable, si f es una función diferenciable, aquí está, el teorema 13,10, ¿no? Si f es una función diferenciable de x y y, entonces la derivada direccional de f en dirección del vector unitario u es el, se lee nabla veces f o el gradiente de la función escalarmente el vector unitario. Noten algo interesante, y es que este vector es un vector en el plano. O sea, la derivada, el gradiente de una función de dos variables es un vector en el plano. Y aquí está, miren, en la figura, aquí les puse la figura, bueno, no está. Hay que observar ¿no? que el gradiente es un vector en el plano. Fíjense, aquí está, este es el gradiente. ¿No? Bueno, aquí está la misma imagen. Bueno, la misma imagen que yo quería dibujarles.
Bien, vamos a ver sus propiedades. Ahora, la pregunta es, ¿y el gradiente a dónde apunta? Apunta a la dirección del máximo incremento. Fíjense, vamos a ver ahora la función. La dirección del máximo incremento de f está dado por el gradiente. Y el valor máximo por el módulo, ¿no? Por el valor máximo de la derivada direccional por el módulo. El valor mínimo, entonces, ¿cómo sería? El negativo, ¿no? Fíjense, el valor mínimo es el negativo. Y el mínimo y la mínima derivada direccional. Fíjense algo interesante. La derivada direccional es un producto escalar. Por lo tanto, es un número, es un escalar, o sea, es una pendiente. Entonces el valor mínimo obviamente es negativo. Aquí tienen una pequeña grafiquita donde me dice que el gradiente de f es un vector en el plano. Obviamente f es función de x y y. Es un vector en el plano x y y que apunta en dirección del máximo incremento dado por la función. Fíjense que el máximo incremento de la función en z es aquí, ¿no? Aquí. Y fíjense que el gradiente apunta ahí. Ahora, aquí cometen algún error. El punto más alto no siempre es el punto de máximo incremento, que lo vamos a ver mucho más, lo vamos a ver más a detalle. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda? Bueno, estamos recordando nada más un poquito sobre el gradiente. ¿Sí? Recuerden, el gradiente de una función de dos variables. ¿Sí? El gradiente de una función de tres variables tiene otra interpretación. Ahora, lo primero que hemos visto es la derivada direccional. Otra cosa más, y es una propiedad importante del gradiente, y es que el gradiente de una función de dos variables es normal a la curva de nivel, a las curvas de nivel de la función. ¿Sí? Es normal a las curvas de nivel de la función. ¿Ok? Bien, bien. Fíjense que aquí tienen una función y el gradiente, pues obviamente siempre va a ser normal a la curva de nivel. Esto es para funciones de dos variables. Para funciones de tres variables, pues tiene otra interpretación. ¿No? Estos documentos se los voy a pasar, obviamente. Bien, haremos este tipo de problemas le encanta al ingeniero. Esto se llama isoterma. Este tipo de problemas le encanta al ingeniero. A ver, empecemos. A ver, dice así. ah, al ingeniero Delgadillo, ¿no? Problemas con temperaturas le gusta mucho. El problemita dice así. Dice así. La temperatura en grados Celsius en la superficie de una placa metálica es, miren, me da esa temperatura. En la superficie de una placa metálica es Tx, y 20 menos 40x menos 4x al cuadrado menos y cuadrado. Donde x se mide en centímetros, dice así. ¿En qué dirección a partir del punto 2, menos 3 aumenta más rápido la temperatura? ¿Cuál es la tasa o ritmo de crecimiento? No, este problema es típico del delgadillo. Al Inge Delgadillo le encanta. Deme un momentito. Al Inge Delgadillo le. Ahí está. Al ingeniero Delgadillo le gusta, siempre he visto que mete muchos problemas con temperaturas. Y vamos a ver. Esta, lo bueno de esto es que me puedo venir aquí y puedo usar el navegador. ¿Saben qué es una isoterma? Isoterma. Miren, una isoterma son esas curvitas, no sé si han visto mapas de temperaturas. Isoterma, mapa, vamos a colocar mapa de temperatura. Temperatura. O también, ¿han visto alguna vez este tipo de mapitas? Fíjense que aquí este mapita lo que me dice son líneas isotermas. Realmente es esa función, ¿no? Es una aplicación muy interesante. Fíjense, aquí está. Lo que me dice es que a lo largo de esta línea la temperatura es de 20 grados Celsius. A lo largo de esta línea la temperatura promedio, la temperatura es 10 grados Celsius. Y así, ¿no? 0 grados Celsius. A lo largo de esta línea de aquí la temperatura es de 70 a 20 grados Celsius, ¿no? Esas son, me dice, son líneas, son curvas. Si se dan cuenta, esas son curvas de nivel. Entonces lo que yo voy a hacer es que primero voy a graficar.
Les he enseñado a graficar en clase, ¿no? Ay, no el GeoGebra 3D, el GeoGebra normal. Yo quiero el GeoGebra normal. GeoGebra. No quiero el GeoGebra. No quiero el GeoGebra 3D. GeoGebra clásico. ¿Se acuerda cómo graficamos curvas de nivel de la función? Lo primero que hacíamos era colocar un slider, que realmente se puede colocar con cualquier constante, K, digamos. Ese es un slider o deslizador. Normal. Entonces me voy aquí, me voy a propiedades, y vamos con básico, etiqueta, definición, rótulo, nombre, deslizador. Valor mínimo, que el valor que esté en menos 5, que esté en menos 10 y que el valor máximo sea más 10. Esto lo estoy colocando de manera... ¿Y dónde está velocidad? Listo. Ahora, fijación, incremento. Se va a incrementar en una unidad. Fíjense ahora, cada vez que yo deslice, se incrementa en una unidad. ¿No? ¿Nada? Se incrementa en una unidad. Listo. Ahora voy a ir a la función 30 menos 40x al cuadrado menos y cuadrado. Entonces, escribo k igual a 30 menos 4, no era 40, no era 4, x al cuadrado más y cuadrado, o sea, ¿no? Ah, no, menos. Esto es menos. Esto es menos. Listo. Aquí está. Entonces aquí voy ahí. También voy aquí. Fíjense que aquí tiene más propiedades que en la compu, ¿no? Mostrar rastro. Vamos a mostrar rastro. Listo. Ahora sí. Miren, lo que yo voy a hacer es que voy a mover el de... ¿Qué pasó aquí? Ahí están. Rayos. Hasta como es 30. Y ahí ya sé qué puedo hacer. Vamos aquí a propiedades. Entonces, deslizador. Eso es un deslizador. Entonces, el mínimo lo colocaremos. Ay, puchiche. ¿Qué pasó? No, lo borré. Ay, rayos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo borré? Pucha. K, otra vez K. Y entonces aquí vamos a colocar K igual a 30 menos 4 x al cuadrado. X al cuadrado menos y al cuadrado. Muy bien. Ahora sí. Como es 30, lo que yo voy a hacer aquí es propiedades. Vamos a colocar deslizador. Que el valor mínimo... Pucha, se borró otra vez. ¿Qué pasa? ¿Por qué me está pasando esto? Ya, una vez más. Mil disculpas, me estoy chacreando mucho. K igual a 30 menos 4. ¿Por qué se está borrando todo? 4x al cuadrado menos y al cuadrado. Enter. Ya, ahora sí. Me voy a venir aquí. Propiedades. Deslizador. Esto, el valor mínimo va a ser 0. Y el valor máximo, ¿por qué se borra? No sé qué está pasando. Es como si de repente se borra y ya. A ver, voy a refrescar la página. Es posible que los cambios no importa volver a cargar. Listo. Ahora, a ver, otra vez. K, enter. Miren, cualquier constante que introduzca, de hecho, me va a aparecer como un deslizador. Entonces aquí, otra vez. ¿Qué estará pasando? Che, raro esto. 30 menos 4x al cuadrado menos y al cuadrado. Ya, enter. Ahí está. Entonces miren aquí, no se ve tan bien. Entonces aquí vamos a colocar propiedades, deslizador, sin deslizador, 0, máximo, no te equivoques, voy a llamar 30. Listo. Creo que es todo. Incremento, va a incrementar de 5 en 5. Sí, creo que es todo. Ok, entonces miren, ahora sí, ahí puedo ver las curvas de nivel, ¿no? Ahora, voy a colocar esto, propiedades, mostrar rastro, ¿sí? Y ya está.
Ahora sí, miren, estas son las curvas de nivel. Fíjense que ahí está. Esa es la curva 30. Cuando k vale 0, ok, cuando k vale 0, ahí está, ¿no? Miren, ahí está. Cuando k vale 0 tengo eso. Y ahí se va a entrar. Pucha, el paso está muy bajo. No, 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 no. Propiedades. ¿Dónde está el paso? Deslizador. Incremento. El incremento es de 5 en 5. Enter. Listo, ahora sí, cada vez se incrementa de 5 en 5. Ahí está, mucho mejor, ¿no? Miren, por ejemplo, esta es la curva para, esta es la curva para k igual a 0. ¿Qué significa? Que a lo largo de toda esta elipse hay 0 grados. Entonces aumento 5 grados más. Esa es la curva para 5 grados. Para 10 grados, para 15 grados, 30 grados y tal, ¿no? Entonces, justamente, esa sería, esas son isotermas, son curvas de nivel donde me representan la temperatura. Bien, ahora venimos aquí, esto yo lo voy a copiar. Esto yo lo voy a copiar. De completa. Ahí está. Puchiche, no sé qué está pasando. No sé qué es lo que está pasando con mi GeoGebra. Usualmente se porta bien a la página actual. Bien, ahora sí. Venimos aquí. Miren, estas son las curvas de nivel. Creo que me salía mucho más fácil graficarlo yo. Ah, me salía por mucho más sencillo graficarlo yo. Ya me hubiera ahorrado mucho más tiempo. No sé, están ahorita con la fiebre de problemas con temperaturas. Así que vamos a resolver problemas con temperaturas. Cada vez veo entrar. Ya. Entonces, miren, aquí yo tengo las curvas de nivel. Miren, entonces me dice, la temperatura en Celsius de la superficie en una placa metálica es esa figura. Es 20 menos 4x al cuadrado menos y al cuadrado. Y miren, cada curva me representa un valor en Celsius. Entonces, si yo me encuentro en 2, menos 3, que más o menos es aquí, ¿no? 2, menos 3. Más o menos es aquí. Digamos que este es el punto P, que es 2, menos 3. Si yo me encuentro en este punto, en el punto 2, menos 3, en este campo de temperaturas, la pregunta es, ¿en qué dirección, a partir de ese punto, aumenta más rápido la temperatura? ¿Qué dicen? ¿En qué dirección aumenta más rápido la temperatura? ¿Y cuál es la tasa o ritmo de crecimiento? Fíjense que la tasa o ritmo de crecimiento estamos hablando de el módulo del vector, del módulo del operador Nabla. Entonces, leamos una vez más. Miren, vamos a, ¿dónde estoy? Aquí estoy. ¡Ay, no lo copié! Rayos. Solo lo voy a borrar así. Leamos una vez más. La dirección del máximo incremento de la función está dado por el operador, el vector Nabla, ¿sí? Y el valor máximo, obviamente, de la derivada direccional es, entonces, lo único que debo hacer es, vamos a hallar Nabla t, que sería simplemente la derivada parcial de f respecto de x en y más la derivada parcial de f respecto de y en j. Bien, ¿cuánto es la derivada parcial de la función respecto de x? Simplemente es, también lo puedo escribir de esta manera, ¿no? 8 menos 8 menos 8x. Y aquí también yo lo puedo escribir de menos 2y. Entonces, nabla veces la temperatura evaluado en 2, menos 3 sería igual a menos 8 por 2, menos 2 por menos 3.
Entonces, esto sería igual a 8 por 2 menos 16. 8 por 2 menos 16. Y 2 por 3, 2 por 3, 6, ¿no? Listo. Bien, ahora en esa dirección. Pero miren, me dice en qué dirección. Me dice que el vector nabla apunta a la dirección del máximo incremento, ¿no? Entonces, ¿en qué dirección aumenta más rápido la temperatura? En la dirección del vector nabla. Pero cuando hablamos de dirección, ya saben muy bien que nosotros hablamos de el vector unitario. Entonces, el vector unitario sería nabla veces t sobre el módulo de nabla t. Fíjense que aquí simplemente yo puedo factorizar, ¿no? Puedo factorizar, como quiero un vector con la misma dirección, lo puedo dividir este vector entre 2, ¿no? Que sería 8 y 3. Entonces aquí sería simplemente 8 y 3 sobre raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 3 al cuadrado. Menos. Entonces, ¿esto cuánto es? Ah, no traje mi calculadora. ¿Dónde puse mi calculadora? Aquí está. Aquí está. Y, no sé, es como que yo siento que tienen miedo de hablar, ¿no? En clases virtuales. Me he dado cuenta, ¿no? No les gusta hablar. Raíz de 73. Por lo tanto, esto sería 1 sobre raíz de 73. Entonces, esto simplemente sería 1 sobre raíz de 73, que va a ser igual, no, multiplicado por 8 y 3. Bien, podemos graficar este vector. Fíjense que si yo grafico este vector, vengo aquí, para graficar ese vector, lo que voy a hacer es colocar un eje en ese punto. ¿Sí? Voy a colocar aquí un subeje. ¿Sí? Unos subejes que sean, que este va a ser X y este va a ser Y. Me dice menos 8 en X, entonces más o menos va a ser un poquito más larguito, ¿no? Y 3 en Y, entonces más o menos así va a ser el vector. Este sería el vector nabla veces T, que fíjense que esta debe ser la isoterma para, yo quiero para T igual a 30, no quiero que reproduzcas. Yo quiero la isoterma para T igual a 30. Fíjense que para T igual a 30 es un puntito, ¿no? Aquí. Entonces, para T igual a 25, mira, para acá igual a la temperatura igual a 25, es esto. Vamos a aumentarle, le voy a quitar el propiedades. Deslizador, el incremento lo voy a colocar en 1. Y aquí vamos a colocar valor mínimo en 25. Enter. Fíjense que este es el valor mínimo, ¿no? El valor mínimo 25. Esa es la curva de 25. Ahorita vamos a ver. Ahí está. Esta es la curva de 25. La siguiente sería la curva de 24. Digo, 26 Celsius. Mucho más caliente. La siguiente sería la curva de 27 Celsius. Mucho más caliente. La siguiente, la curva de 28 Celsius. Mucho más caliente. La curva donde a lo largo es 29 Celsius, 30 Celsius, que es ese puntito. Entonces, el punto más caliente es aquí, ahí. Y aquí sucede algo interesante. Sucede algo muy, muy interesante. Y es que el operador nabla o el vector nabla no apunta al punto más caliente. Apunta a la dirección donde cambia mucho más rápido la temperatura. ¿Sí? Entonces, digamos, digamos, si yo estoy en este punto, aquí, el vector nabla no va a apuntar al punto más caliente. ¿Sí? Apunta donde la temperatura cambia más rápido. Entonces vengo aquí y aquí la temperatura cambia más rápido porque estoy más cerca. Entonces vengo aquí y va, mientras yo me muevo, va a ir apuntando al centro. Esto, si es que a alguien le interesa, digamos, sobre IA, miren, puede averiguar que este método del operador nabla se le llama el descenso del gradiente. Miren, esto tiene muchas aplicaciones. Ese es el descenso del gradiente en IA. Esto es un método que se utiliza mucho en optimización y en redes neuronales, que es el método del descenso del gradiente, hasta llegar al mínimo. ¿Sí? Lo mismo aquí, miren por ejemplo esta imagen.
esta es la trayectoria del vector nabla, ¿sí? Que es, digamos, imaginen que esto es una montañita, ¿ya? Imaginen que esto es una montaña, que están parados en la montaña. La pregunta es, ¿qué trayectoria yo debo recorrer para que sea, primero, gaste menos energía y aparte sea mucho más cómoda para mí, para llegar al punto más bajo? Este es un método que se utiliza mucho en el entrenamiento de redes neuronales, si es que a alguien le interesa, ¿no? Entonces, miren, viene aquí, noten que el vector nabla no apunta en la dirección donde es el máximo, no apunta en la dirección donde se da, no apunta al punto más bajo, realmente apunta a la dirección del máximo cambio. Entonces, viene aquí, se vuelve a recalcular, se vuelve a recalcular, se vuelve a recalcular, hasta que eventualmente voy a llegar al punto hacia más abajo. ¿Sí? Entonces, el vector nabla en este caso apuntaría en dirección negativa, ¿no? Es un método, fíjense que aquí dice entrenamiento de redes neuronales, que ese es el método del descenso del gradiente, el descenso del gradiente. Aquí pueden ver un poquito de redes neuronales, un poquito de código en Python. La superficie de Python, y aquí está. Usualmente se encuentran ese tipo de superficies, y de aquí con un código de colores, fíjense que pueden ver que este es el punto, digamos, si usamos este código de colores, podemos ver que este punto es el punto más caliente. Entonces, el gradiente no va a apuntar, digamos, a ese punto. Digamos, si yo parto de este punto, va a venir aquí, va a venir aquí, se da una vueltita, hasta que eventualmente, obviamente, va a llegar al punto más caliente o más frío, dependiendo. Bien, y ya está. Entonces la pregunta, y ahora me dice, ¿cuál es la tasa de ritmo de crecimiento? La tasa de ritmo de crecimiento, eso es inciso A. Inciso B, la tasa de ritmo de crecimiento simplemente sería nabla veces t, que simplemente sería raíz de 8 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es igual a raíz de 73. Esto, por ejemplo, es muy, muy útil. Imaginen que tienen un robotcito con un sensor de temperaturas y el robotcito quiere ir al punto más caliente. Entonces el robotcito no va a ir, no va a tomar una recta como ruta. Va a tomar la ruta así, va a tomar la ruta del gradiente, que es el método del descenso del gradiente. Es útil, es muy, muy, muy útil el método del descenso del gradiente. ¿Sí? Una aplicación a alguien que le interesa, ¿no? No sé, a veces yo creo que cuando fui al ingeniero del Ganillo habló un poquito sobre eso. Habló un poco sobre eso, pero muy cortito, bastante muy sencillo. Bien, eso es cuando hablamos de una curva de temperaturas, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay 24 Celsius, digamos. Esta es la curva de temperaturas donde debe ver aquí 25 Celsius. A lo largo de toda esta curva hay 25 Celsius. A lo largo de esta otra curva hay 20 Celsius. A lo largo de esta curva hay 15 Celsius. A lo largo de esta curva hay 10 Celsius. A lo largo de esta curva hay 5 Celsius. Y a lo largo de esta curva hay 0 Celsius, ¿no? Entonces, son curvas de nivel, pero esas curvas me representan temperatura, ¿sí? Bien, a ver, se los dejo este problemita, o lo quieren resolver. Quiero mezclar esto con multiplicadores de Lagrange. Fíjense que se los dejo este problemita para ustedes. Dice, la temperatura de un punto X, Y de una placa metálica es eso. Dice ahí, utilizar un sistema algebraico por computadora para representar gráficamente la distribución de temperaturas. Estas gráficas, si es que a alguien le interesa, pero es que a mí me da flojera, estas gráficas están hechas con Seaborn, que es una librería de Python, si es que a alguien le interesa, ¿no? Y con Seaborn pueden conseguir este tipo de gráficas. Se escribe así, miren, van a ver, se escribe de esta manera, Seaborn, Seaborn. Miren aquí, ahí está, miren, pueden hacer este tipo de gráficas. Es muy utilizado esto en análisis de datos, por si a alguien le interesa. Bien, se los dejo esto. Y aquí miren, la pregunta es, dice así, hallar un sistema, bueno, esto pueden graficar ustedes en GeoGebra, ¿no? Ya les he enseñado cómo. Inciso B, hallar las direcciones sobre la placa en el punto 3,5 en las que no hay cambio de calor. Uta, ¿en qué direcciones no hay cambio de calor? A ver, piénsenlo bien ustedes. Porque en este caso, miren aquí, en el anterior problemita que nosotros resolvimos, hay cambio de calor, pero ¿existirá una dirección aquí donde el calor se mantenga constante?
Basta con ver la gráfica que sí. Por ejemplo, en toda esta curva, el calor se mantiene en 0 Celsius. Entonces, digamos, si ustedes quieren programar un robotcito que está aquí y me diga, quieren programar un robotcito que parte del punto 2,-3. Lo programan al robot y dicen, no, yo quiero que te muevas y tiene un sensor de temperatura, ¿no? Me dice, yo quiero que te muevas a lo largo en la trayectoria donde no cambia el calor. ¿Dónde es? En la trayectoria donde no cambia el calor, obviamente, es la curva de nivel. Esa es la trayectoria donde no cambia de calor. Fíjense que no hay, a lo largo de esa trayectoria, a lo largo de esta curva de nivel, la temperatura se mantiene en 5 grados Celsius. Entonces, si ustedes programan un robotcito, el robot se va a mover por, por esa trayectoria, dependiendo de en dónde se encuentre, ¿no? Bien, se los dejo a ustedes, a ver, inténtenlo resolver. Inténtenlo resolver. Entonces dice, hallar las direcciones sobre la placa en el punto en las que no hay cambio de calor. Está complicado, ¿no? Está para pensar. O sea, analíticamente podemos encontrar, pero matemáticamente, ¿cómo encuentran esa dirección? Tendrían que calcular la derivada direccional también, ¿no? Y encontrar donde no cambia, que no es el vector nabla. En este caso, si el nabla es la pendiente, entonces también podría, otra manera que se me ocurre ahorita es hacer que el nabla sea cero. Porque si el nabla es cero, quiere decir que no hay incremento o decremento, ¿no? Bien, hallar la dirección del máximo incremento del carbono, esa ya la conocen, ¿no? Bueno, ahora vamos con... Ay, ¿qué pasó aquí? No, esto no. Eso tampoco. Ah, ¿qué es esto aquí? Ya. Ok, eso se los dejo a ustedes. Ahora vamos con la derivada direccional y el gradiente para una función de 3 variables, que es muy diferente. Fíjense que aquí el gradiente no es el gradiente de una función de 2 variables. El gradiente de una función de 2 variables es un vector en el plano, ¿no? Que apunta a la dirección del máximo incremento. El negativo apunta a la dirección del mínimo incremento, ¿no? Y la pregunta es, ¿a dónde apuntaría hacia dónde no hay incremento? Se los dejo a ustedes. Se los dejo a ustedes para que piensen un ratito. Dice así. Ahora, sea f la función, bla, 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 derivada. Entonces, miren, el gradiente, fácil, ¿no? Si yo tengo ahora una función que es función de x, y a su vez de z, por lo tanto, el gradiente de f sería igual a la derivada parcial de f respecto de x en y más la derivada parcial de f respecto de y en j más la derivada parcial de f respecto de z en k. ¿Sí? Habíamos visto que el gradiente de una función de 2 variables es normal a las curvas de nivel de la función. Y aparte apunta a la dirección de máximo incremento, que no necesariamente es el punto más alto o el punto más bajo. En el contexto de temperatura, no necesariamente apunta al punto más caliente, la derivada, el gradiente, ¿sí? Sino que apunta hacia la dirección donde la temperatura cambie más rápido. Bien, ahora, miren lo mismo. A mí me interesa esto. La dirección del máximo incremento de f está dada por. Fíjense que el máximo incremento me lo da el vector nabla. Lo mismo, ¿no? Y el mínimo incremento obviamente es el negativo. Fíjense que el mínimo incremento es el negativo. Y obviamente el valor mínimo, pues recuerden que la derivada direccional es al final una pendiente. Entonces, el módulo de esa pendiente pues va a ser igual a, perdón, el módulo del vector nabla va a ser igual a la pendiente máxima, ¿no? Bien. Bien, ahora vamos con una interpretación geométrica muy, muy útil. ¿Dónde está esto? Ya. Rayos, esto se me fue. Ya. Bien, y aquí tienen definición, bueno, el plano tangente y la recta normal. Esto no se olviden, el vector nabla de una función de 3 variables es perpendicular a la superficie de nivel, no a la superficie, ¿sí? Bueno, realmente es detalles, ¿no? Entonces, si f es diferenciable,
Aquí se los voy a escribir. Plano tangente. Yo más que todo utilizo esto. Plano, plano tangente. Recuerden que el vector gradiente de una función de tres variables, plano tangente a, eso está mal escrito, plano tangente a f de x, y, z, que es igual a 0. El plano tangente, sí, ahí nomás, que es igual a 0. En x sub 0 y y sub 0 y z sub 0. Fácil, ¿no? La formulita es sencilla. X menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0. Y aquí todo esto escalarmente. Producto escalar. El vector nabla veces f evaluado en x sub 0 evaluado en x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Z sub 0. Esto es igual a 0, ¿no? Bien, ahora vamos a ver esto, que aquí siempre se confunden. Plano, otra vez. Plano, ¿cómo encuentran el plano tangente a z igual a f de x, y? ¿Cómo encuentran ahora el plano tangente? Este es el plano tangente. Pero ahora, ¿cómo ustedes encuentran el plano tangente a una función z igual a f de x, y? Fácil. La función sería entonces z menos f de x, y igual a 0, ¿no? Por lo tanto, el vector nabla, a esto le voy a llamar f mayúscula. F mayúscula de x, y z. Siempre se confunde con esto. Entonces, el vector nabla de f, aquí sería igual, menos la derivada parcial de f respecto de x, menos la derivada parcial de f respecto de y 1. ¿No? O pueden hacer el inverso, o menos 1 también. Y 1, ¿no? Por lo tanto, de hecho aquí se los puse. Ay, no está. A ver, estaba por aquí. A ver, esto es del... Se los quería escribir. Se los quería escribir. Aquí está. Esto es del cálculo 2 de varias variables. Está aquí, miren. ¿Dónde estás? Aquí está, miren. Esto no se olviden. Miren esto. Fíjense, entonces, por lo tanto, ¿cómo sería el plano tangente? O también, si ustedes gustan, pueden pasar el otro lado a restar o puedo multiplicarlo por menos 1. Al final va a seguir siendo un vector normal. Entonces puedo decir que eso sea más, y eso sea menos. Por lo tanto, el plano tangente, por lo tanto, el plano tangente en x sub 0, y sub 0 y z sub 0 simplemente sería x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0, escalarmente la derivada parcial de f respecto de x, la derivada parcial de f respecto de y menos 1, igual a 0. Por lo tanto, esto simplemente sería f derivado respecto de x por x menos x sub 0 más f derivado respecto de y por y menos z sub 0 menos z menos z sub 0 igual a 0. Y esta es la ecuación del plano tangente para una función de dos variables. Porque he visto, puta, les dan una función de dos variables, ahora y el nabla. Porque fíjense que si yo hallo nabla z, es simplemente, nabla z es una función de f derivado respecto de x y f derivado respecto de y. Y eso es cero, ¿no? Y el vector nabla es un vector en el plano. Tengan siempre mucho cuidado con eso, porque he visto, siempre les dan una función de dos variables, puta, ya no saben ni cómo hallar el nabla. Pueden pasar a restar, convertirlo en una función y obtienen el plano tangente de esta manera.
Fíjense que f, la derivada parcial de f respecto de x, f respecto de y menos z menos z sub z menos z menos z sub 0. ¿Sí? Para tres variables es fácil, ¿no? Simplemente escalarmente el nabla evaluado en ese punto. Está feo. Simplemente el nabla evaluado en ese punto. No sé por qué siempre se equivocan, siempre caen en lo mismo. Yo también, en mis épocas de estudiante, obviamente hubiera caído en lo mismo. Evaluado en z sub 0. Obviamente yo también, no les miento, hubiera caído, yo también he caído también en eso, pero cuando tienen funciones de dos variables, mucho más fácil, ¿no? La derivada parcial de f respecto de z es menos 1. Bien, aquí tienen, les dejé alguna comparación, léanlo, para mí es importante, o pueden leer directamente el libro, que creo que es mucho mejor, yo lo utilizo mucho. Entonces, interpretación geométrica del vector nabla en el eje, en una función de tres variables. El vector nabla es un vector que es perpendicular a la superficie. Esto nada que ver. Esto no nada que ver. Bien. A ver, haremos este. Este es un clásico de examen. Dice así. Bueno, en los ejercicios 71 y 72, yo solo estoy resolviendo 71, que creo que está en la práctica, ¿no? En los ejercicios 71 y 72, probar que el plano tangente a la superficie en el punto puede expresarse en la forma dada. Ahora, ¿cómo encuentran la recta normal? Ya lo vamos a ver mucho más adelante. Se los escribiré. Sí, se los escribiré, porque se van a... Sí, se los escribiré, ¿no? Así para que tengan un formulario. Bien, este es el plano tangente. Ahora vamos con la ecuación de la recta normal. Recta, ¿qué me está pasando? Recta normal a f de x, y, z igual a 0. A ver, súper fácil, ¿no? Obviamente estamos aquí, se sobreentiende que es en un punto. Entonces, esto de aquí simplemente sería x menos x sub 0 sobre f derivado respecto de x. Y menos y sub 0 sobre f derivado respecto de y z menos z sub 0 sobre f derivado respecto de z. Y ahora aquí. Siempre lo estudian con esto. Para recta normal, recta, todavía se dice trolear. Recta, ay no. Bueno, recta normal a z igual a f de x, y. En este caso, esto también es una superficie, ¿no? Entonces siempre les da una función, se asustan. Ya. Entonces aquí simplemente sería x menos x sub 0 sobre, obviamente, f derivado respecto de x. Y menos y sub 0 sobre f derivado respecto de y. Y aquí le meten z menos z sub 0 y sobre 0. Porque la derivada parcial de z, no, no, aquí es menos 1. ¿Sí? Ya, eso se los dejo. Porque es menos 1, lo vimos hace ratito. No, cuidadito. Cuidado le metan, pues aquí. No, ya tampoco, pues. Siempre, muchas veces lo he visto tantas veces que ya no es gracioso. Entonces aquí es menos 1. Sí, no es 0, porque le meten nabla, z, f de x, f de y, ya, esto es 0, listo, y ya está mal. No es 0. Sí, está mal. Ya, aquí es menos 1. ¿Ok? Bien, a ver, este es un problemita súper facilito de examen. Dice así, en los ejercicios, probar que el plano tangente a la superficie cuádrica en el punto puede expresarse de la forma dada, ¿no? Fíjense que el plano tangente al elipsoide, a este elipsoide, en el punto x sub 0, y sub 0 y z sub 0, se puede expresar de la siguiente manera, ¿no? A ver, ¿cómo encontramos el plano tangente? Para empezar, no nos olvidemos que el vector nabla es un vector que es normal a la superficie. ¿Sí? Hermoso, me parece muy lindo que justo la derivada parcial de eso sea una bonita coincidencia o mucha genialidad, la verdad, que justo eso de, ¿no? Bien, ahora, entonces, tengo eso, ¿no? F, vamos a escribir la función f mayúscula. F, que es función de x, y, z igual a 0.
Entonces, esto sería de esta manera, ¿no? X al cuadrado sobre A al cuadrado más Y al cuadrado sobre B al cuadrado más Z al cuadrado sobre C al cuadrado menos 1 igual a 0. De aquí, la derivada parcial de f respecto de x, ¿a qué es igual? Simplemente 2x sobre, lo dejaremos así, 2 sobre a al cuadrado por x. Y la derivada parcial de f respecto de y, 2 sobre b al cuadrado por y. Y ahora la derivada parcial de f, pero respecto, ay no, f mayúscula pues, f respecto de z. No, no van a cometer ese error, ¿ya? Por favor. Bueno, si es que les dan, van a caer varios, siempre caen en lo mismo. Z. Bien, entonces el vector nabla f se define como la derivada parcial de f respecto de x, la derivada parcial de f respecto de y, o sea, en la componente en y la derivada parcial de f respecto z. Bien, de aquí yo tengo que el vector nabla evaluado en x sub 0 y y sub 0, evaluado en x sub 0, y sub 0 y z sub 0 es igual a. Simplemente sería aquí 2x sub 0 sobre a al cuadrado. Coma, 2 y sub 0 sobre b al cuadrado. Y coma, 2z sub 0 sobre c al cuadrado. Este es el vector nabla. Ahora, el plano tangente, nabla es fácil, ¿no? Ahora, el plano tangente. Recuerden que el plano tangente es igual a x menos x sub 0, el punto cualquiera, y menos y sub 0 y z menos z sub 0, escalarmente nabla veces f evaluado en x sub 0, y sub 0, z sub 0. Entonces, es el plano tangente a la superficie, es el plano tangente a la superficie, ¿no? En este caso estamos generalizando. Por tanto, qué fácil sería, ¿no? Eso está súper fácil. Esto escalarmente, este es de examen, este es un clásico de examen. Listo. Igual a 0. Y miren aquí, yo fácilmente aquí puedo multiplicar la ecuación por un medio, ¿no? Y miren, los 2 se van a cancelar. Entonces aquí simplemente tengo x sub 0 sobre a al cuadrado por x menos x sub 0 más y sub 0 sobre b al cuadrado por y menos y sub 0 más z sub 0 por c cuadrado, digo, entre c cuadrado por z menos z sub 0 igual a 0. Bien, miren, ya estamos cerca, ¿no? Aquí simplemente sería x sub 0 sobre a al cuadrado por x más y sub 0 sobre b al cuadrado por y. ¿Es 1? Ah, sí. Más z sub 0 sobre c al cuadrado por z. Menos, que voy a factorizar. Aquí sería x sub 0 al cuadrado sobre a al cuadrado. Más y sub 0 al cuadrado sobre b al cuadrado. Más z sub 0 al cuadrado sobre c al cuadrado. Y esto es igual a 0. ¿Esto aquí es igual? Miren, me dice que ahora, x sub 0, y sub 0, z sub 0, esto es, para empezar, es un punto que pertenece al plano, porque eso ya nos lo dice el operador nabla, porque el vector nabla, recuerden que es un vector que es perpendicular a la superficie. La demostración pueden leerla en el Claudio Peter Ruiz, ahí está la demostración del operador del vector nabla y por qué es perpendicular, es interesantísimo, interesantísimo. ¿Sí? Pero este punto pertenece a la superficie, por lo tanto, x al cuadrado sobre a y al cuadrado sobre b y z al cuadrado sobre c es igual a 1.
Y como este punto pertenece a la superficie, también va a verificar, también nos debería verificar la ecuación de la superficie. Por lo tanto, esto es igual a 1. Entonces, simplemente yo tengo esto. Aquí está. Menos 1 pasa a sumar igual a 1. Y ya está. Recontra requete fácil. Que creo que este es de la práctica, ¿no? Este, si no me equivoco, es de la práctica. Y a varios exámenes lo, lo vi entrar. Entonces, súper fácil. Bien, a ver, continuemos. Continuemos con el vector nabla. Y esto de aquí. ¿Qué es esto? Haremos este. Haremos este primero. Ya. Aquí se los voy a escribir algo. Recta, ay, recta, otra vez. Recta tangente a una curva como cono, como intersección de dos superficies. ¿Recuerdan que el primer parcial yo les dije que una curva se puede expresar también mediante la intersección de dos superficies? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en el primer parcial, vamos a recordar un poco eso? Una curva, una curva se puede expresar como la intersección de dos superficies. Un ejemplo sencillo. Digamos que yo aquí tengo un paraboloide y qué sé yo, tengo otro planito, un planito. La intersección del paraboloide con el plano, pues va a ser esta curva, ¿no? Esa curva va a ser la intersección del paraboloide con el plano. Entonces, ¿cómo encuentran la recta tangente? Vector direccional de la recta. Vamos a decir, sea G, X, Y Z. Empezaremos con F. Decimos así, sea F de X, Y Z igual a 0 y G de X, Y Z igual a 0. La recta tangente, la recta tangente, el vector direccional de la recta tangente, el vector direccional de la recta tangente es B igual a nabla veces F vectorialmente nabla veces G. Entonces, si ustedes tienen una curva como intersección de dos superficies, aquí está mal escrito, ¿no? Eso todavía, para que sea un poquito más claro. Aquí vamos a escribir dos superficies cuya, dos superficies cuya, dos superficies cuya intersección sea una curva C, sea una curva C, el vector, coma, el vector direccional de la recta tangente AC, de la recta tangente A, C, es, y ahí tiene, ¿no? El vector direccional
Entonces, si ustedes tienen una curva que se expresa como la intersección de dos superficies, por eso dice, sea f de x, y, z igual a 0 y g, x, y, z igual a 0, dos superficies cuya intersección sea una curva C, el vector direccional de la recta tangente C, el vector direccional de la recta tangente C es, fíjense que es el producto vectorial. Y miren este problemita. Dada la curva de intersección C, esto es un examen, z igual a x al cuadrado más y al cuadrado y 4x al cuadrado más y al cuadrado, bla, bla, bla. Sencillo. Aquí, el primer error que podrían cometer, ya saben, aquí tienen, primero deben igualar todo a cero. ¿Por qué? Porque si hayan la derivada parcial de z respecto de x igual a 2x, 2y, 0. Luego aquí la derivada parcial de esa otra función que le voy a llamar g respecto de, ay no, el nabla, ¿no? Uy, nabla veces z, digamos. Eso sería nabla veces z. Y ahora quieren meterle nabla f, ¿no? Que sería aquí 8x, 2y y 2z. Ya está mal, ya está mal. Esto, no. Eso está mal. Eso no se hace. ¿Sí? Más bien se los escribiré para que tengan el documento, para que tengan el documentito. Se los escribiré. Se los escribiré. ¿Qué les parece? Entonces, miren, primero vamos a bosquejar la curvita, ¿sí? Dice, dada la curva de intersección, basta con ver esto que lo de arriba es un paraboloide, ¿no? Es un paraboloide es un paraboloide de revolución. Entonces voy a venir aquí. Basta con ver que es un paraboloide. Ahí está. Basta con ver que es un paraboloide, ¿no? Y aquí esto simplemente va a ser más o menos aquí. Uy. Uy. Bueno, pero puedo. No puedo, yo puedo. Y, ay, mi pulso. ¿Qué es este pulso? No puedo, chicos. Está. Es lo mejor que van a tener de mí. Ya. Entonces esto es un paraboloide, ¿no? Que sería z igual a x al cuadrado. Lo haremos como ahí está con rojito, entonces lo meteremos con rojito. Sería z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora voy a venir aquí, convertir. Y lo de la otra, tal parece que es una elipse, ¿no? Es una elipsoide que está en el eje Z, pero está como que achatado en el eje Z. Entonces, más o menos debe ser, sí, porque en el eje X vale 9. Ah, no, en el eje X está achatado. De todas maneras, no tiene que ser exacto. Entonces va a ser así, ¿no? Entonces, la curva de intersección de estas dos superficies, esto de aquí, es igual a 4x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 9. Entonces, la curva de intersección entre estas dos superficies, pues va a ser algo así, ¿no? Este es C. Eso que ven ahí es C, lo que está con azulito. Eso es C, la curva de intersección entre esas dos superficies. Muy bien. Ahora, no, entonces, nabla veces Z sería igual a 2x, 2y y 0. Esto, ya les dije, esto está, no se hace eso. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer, fíjense lo que les escribí aquí. Funciones igualadas a 0. Sea f de x, y, z igual a 0 y g f de x, y, z igual a 0. Dos superficies cuya intersección sea una curva C. El vector direccional de la recta tangente a C es el producto vectorial entre los dos naves. Ya tengo bosquejada la curva, ya está. Ahora dice hallar la ecuación de la recta tangente en el punto menos 1,1,2. Entonces, lo primero que voy a hacer, igualar a 0.
¿sí? No se hace eso. Cuidado, le metan nabla z igual, nabla z, y ahí ya está completamente, eso está mal. Entonces, lo primero que voy a hacer es igualarlo a cero. ¿Sí? De aquí tengo z menos x al cuadrado menos z menos x al cuadrado menos y al cuadrado igual a cero. Entonces, esto va a ser f, va a ser mi f. X, y va a ser mi f, que es función de x, y z. Y ahora vamos con la otra. 4 x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a cero. No se olviden, cuidado, le metan. Igual, igual, si preguntan esto van a ver, me van a escuchar reírme, porque siempre se equivocan. Obviamente les voy a ayudar también. Como son poquitos, puedo ayudarles. A no ser que alguien se quede en el aula. Y esto va a ser g de x, y z igual a cero. Bien, ahora hallemos el vector nabla veces f. Fíjense que el vector nabla veces f, que sería la derivada parcial de la función respecto a x, que sería menos 2x. La derivada parcial de la función respecto a y, menos 2y. La derivada parcial de la función respecto a z simplemente es 1. ¿Sí? Listo. Ahora vamos con nabla veces g. La derivada parcial de g respecto de x, que sería simplemente 8x. La derivada parcial de g respecto de y, que sería 2y. Y la derivada parcial de g respecto de z, simplemente sería 2z. Ahora evaluemos esto, nabla veces f, evaluado ¿en qué punto? Menos 1, 1, 2. Menos 1, 1, 2. Y esto va a ser igual a 2, menos 2, 1. Porque fíjense que en z no varía. Entonces sería 2 menos 2, 1. Aquí sería nabla veces g. Nabla veces g evaluado en menos 1, 1, 2. Que sería simplemente 8x. 8 menos 8. 2y, 2. Y 2z, 4. Y ya está. Ya tengo el vector nabla evaluado en ese punto. Qué bueno. No me dice que este punto puede que no pertenezca a la recta. Puede que no. Pero miren, el enunciado ya indirectamente me está diciendo que este punto pertenece a la curva de intersección entre este hiperboloide y este paraboloide. Entre esta hipérbola, ¿no? Hiperboloide. Bien, y ahora simplemente sería 2 menos 2,1. Está muy bien, ¿no? 2 menos 2,1, 8, 2 y 4. Bien, entonces, el vector direccional B va a ser igual a nabla veces F, vectorialmente nabla veces G. Y aquí simplemente sería I, J y K. Entonces simplemente sería 2 menos 2 y 1. Espero no haber cometido ningún error algebraico. Y aquí lo que voy a hacer, como quiero un vector direccional, lo voy a dividir todo entre 2, que sería menos 4, 1 y 2, ¿no? Lo voy a dividir todo entre 2. Como quiero un vector direccional, al final el vector obtenido va a ser el mismo. Menos 4, 1 y 2. A ver, ¿está bien? 2 menos 1, menos 8 por un 2 y 2 y 4. Y listo. Como me da flojera resolver el determinante, yo lo voy a meter a mi calculadora, ¿sí? Está cross P. Deme un ratito. Estoy buscando la... Aquí está. Listo, que sería simplemente 2, menos 2,1, menos 4,1,2. Que sale, esto es igual a menos 5, menos 8, menos 6. Que como es un vector direccional, solo me interesa su dirección, ¿no? 5, 8 y 6. Creo que esa es la respuesta. A ver, veremos. A ver, este de
¿Qué año era? Ya no, uy, ¿dónde estará? Ah, creo, esto era del anteaño pasado. Este es el, aquí está. Les pasé, ¿no? Esta colección de exámenes. Aquí está, pues. 5, 8 y 6. Miren, 5, 8 y 6 exacto nos ha salido. Entonces, hallar la ecuación de la recta tangente del punto menos 1, menos 1,1,2. Entonces, simplemente el plano tangente, simplemente sería x menos 1 sobre 5 igual a y menos x más 1, creo que es, ¿no? Sí, x más 1, y menos 1, y menos 1 entre 8 igual a z menos 2 entre 6. Y ahí tienen la respuesta, ¿sí? Bien, ese sería el plano tangente. Entonces, lo que yo estoy haciendo, bueno, aquí, allá la ecuación, ay, el plano, digo, recta tangente, ¿cómo pues plano? Recta tangente, la recta tangente, ¿no? Lo puse a mi calculadora y ya, le puse a mi calculadora y ya. Entonces, miren, cuando ustedes tienen una curva de intersección, lo primero, cuando quieran hallar el vector normal a una función de las variables, tienen que igualarlo a cero y recién derivarlo. Porque miren, si yo aquí hubiera hecho esto, igualarlo aquí, hallar la derivada parcial de z y esto meterlo al producto vectorial está mal. ¿Sí? Siempre igualen la función a cero. Bien, y ahora, ¿cómo hallan el plano normal en la curva, a la curva? Pues es el mismo vector, ¿no? Entonces, este es el plano normal. Entonces aquí vengo, plano normal, con el mismo vector, por lo tanto sería simplemente más 1 x más 1, y menos 1 y z menos 2 escalarmente 5, 8 y 6. Y eso es todo. Y ahí tienen el plano normal y la recta tangente. ¿Alguna pregunta? Miren, esto valía 20 puntos. Lo más importante, aquí se han equivocado harto en esto. Aquí le he metido 0. Nunca se olviden, igualenlo a 0 y recién encuentran el vector nabla. No se van a olvidar de eso. Siempre cometen ese error. ¿Ya? Entonces, esto está súper fácil, ¿no? Plano tangente, recta tangente a una curva, ¿no? También pueden hallar el plano normal, que eso también, por si acaso, es el vector normal del plano tangente a C. Otra manera de encontrar esto era parametrizando, pero puta, iba a ser imposible, iba a ser complicado. Iban a parametrizar, encontraban y derivar y con las ecuaciones del primer parcial. ¿No? Aquí simplemente tenían que hacer el producto vectorial entre los vectores nabla. Bien, a ver, ¿qué hora es? Ya, tenemos 20 minutitos más para hacer una preguntita. Haremos esta. Este igual, incluso en exámenes de competencia lo voy a entrar. Dice así, sea f una función derivable, la siguiente clase vamos a ver máximos y mínimos, que es máximos y mínimos, obviamente multiplicadores de Lagrange y la matriz hessiana, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Imagino que ya lo llevaron con el ingeniero. Justamente ese es el problema que yo tengo, ¿no? Como yo entro primero que el ingeniero, entonces no puedo adelantar al ingeniero. Entonces siempre he tenido ese problemita. Por eso nosotros tenemos un lento avance, un poquito de un lento avance, pero siempre trato de dar siempre la teoría suficiente, de darles algunos problemas. Lean esos teoremitas que les he mandado. Miren, es bien útil, les sirve mucho para la parte teórica. Ya saben qué es la derivada direccional. Hemos visto el teorema de Euler. Yo vi que en varios solucionarios, por ejemplo, hacían cambios de variable, derivada, resolvían, pero era una función homogénea. Y pues, obviamente por teorema de Euler ya estaba, 20 puntos. Se ahorraban mucho tiempo, ¿no? Bien,
Dice así, sea f una función derivable y considere la superficie. Mostrar que el plano tangente a cualquier punto, p sub 0, de la superficie pasa por el origen. Puta, ay no, ¿cómo le hacemos esto? Perdón, es que estoy solita en mi casa. Y cuando estoy solo en mi casa se me salen muchas groserías. Ya, dice así. Sea f una función derivable y considere la superficie z igual a x por f una función cualquiera, pero que es una función de y sobre x. Mostrar que el plano tangente al punto x sub 0, y sub 0, z sub 0 de la superficie pasa por el origen. ¿Cuándo un plano pasa por el origen? ¿Alguna vez se lo preguntaron? Antes de resolver esto, lo primero que vamos a hacer, o lo primero que yo voy a hacer, a ver, la primera pregunta antes de resolver el problema. ¿Cuándo un plano pasa por el origen? Por el origen. Un plano, el plano, voy a escribir aquí, el plano AX más BY más CZ más D igual a 0 pasa por el origen, pasa por el origen si D es igual a 0. Eso es lo primero, ¿sí? O sea, un plano de la forma AX más BY más CZ más D igual a 0 siempre va a pasar por el origen, pasa por el origen si la constante D es igual a 0. ¿Sí? Fíjense que verifica, ¿no? X igual a 0, X y Z igual a 0 y verifica la ecuación y eso también va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, necesariamente para que el plano pase por el origen, D debe ser igual a 0, ¿sí? Bien, ahora dice así, leamos una vez más. Sea f una función derivable y considere a la superficie x por f y e sobre x. Mostrar que el plano tangente a cualquier punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, de la superficie pasa por el origen. Ya. Primero, aquí tengo mi función. Z, que es igual, Z, que es igual a x por f por una función, z, que es igual a x por f multiplicado por una función que es función de y sobre x. No se olviden, siempre que hablamos de el operador nabla y especialmente con el plano tangente y la recta normal, y tengo una función de esta manera, nunca se olviden de igualarlo a 0. Entonces sería z menos x por f de y sobre x igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto va a ser mi función f de x, y, z igual a 0. Eso no se tienen que olvidar. Cuando tengan una función z igual a, no se olviden igualarlo a 0. El vector nabla de z no es el mismo que el vector normal. No es su vector normal. Ya, continuemos. Hagamos un cambio de variable. ¿Se acuerdan que les dije? Siempre que vean una función compuesta, hagan un cambio de variable. Entonces, que y sobre x, que m sea igual a y sobre x. Y de aquí ya se han debido de dar cuenta que yo voy a necesitar las derivadas parciales. M derivado respecto de x, ¿cuánto sería? Menos y sobre x al cuadrado. Y aquí m derivado respecto de y, ¿cuánto sería? Simplemente 1 sobre x, ¿no? Ya saben que esas derivadas parciales me van a servir mucho. Bien, entonces, ¿cómo se transforma la función? La función se ha transformado de esta manera. Z menos x por f, derivado f, que es función de m, no u, m igual a 0. Y esto, a su vez, es f, que es función de x, y, z, bueno, que es función, ahora se x, es función de x, es función de z, y es función de m igual a 0, ¿no? Bien,
Ahora, necesito hallar el vector nabla, porque el vector nabla de la función, es normal a la superficie, ¿no? Entonces, nabla veces f es igual a la derivada parcial de f respecto de x por la derivada parcial de f, no digo coma, la derivada parcial de f respecto a y la derivada parcial de f respecto a z. Bien, ahora de aquí, f, fíjense que ¿es función de qué? F es función de z, es función de x. Fíjense que f es función de z. No, mejor haremos esto. Aquí fíjense que no hace falta el árbol de dependencias. Miren aquí, z menos x por f. No, pues sí, no, está mal, está mal. Bien, entonces de aquí yo tengo que f es función. Sí, no hace falta. F, entonces de esto sería que es igual a z menos x por f, que es función de m. Miren aquí, yo puedo derivar esto directamente respecto de x. Entonces, la derivada parcial de la función respecto de x es igual a, ¿cuánto sería? Simplemente menos la derivada parcial de esto respecto de x por f derivado respecto de m. Lo que sí necesito es el árbol de dependencias de f. Fíjense que f es función de m y m a su vez es función de y es función de x, ¿no? Bien, como estoy derivando respecto de x, aquí yo tengo un producto. Por lo tanto, ¿cómo sería? Simplemente sería menos x por la función f, menos x por la derivada parcial de f respecto de x, que eso sería igual a menos x por f menos x por la derivada parcial de la función respecto de x, ¿cómo sería? Ya saben, todos los caminitos posibles. La derivada parcial de f, primero la derivada parcial de f respecto de m por la derivada parcial de m respecto de x. Entonces, la derivada parcial de f respecto de x sería simplemente igual a menos x por f menos x por f derivado respecto de... ¿Cuánto vale la derivada parcial de m respecto de x? Menos 2. Menos por menos va a dar más. Más. Que sería simplemente y sobre x por f derivado respecto de m. Es correcto, ¿no? Ahí está. Menos x por f de x más. Está bien. Y es sobre x por f derivado respecto de m. Sí, está bien. Porque fíjense que m derivado respecto de x es igual a... se cancela con la x, menos con menos da más y ya está. Bien, ahora yo tengo que hallar la derivada parcial de la función. Yo debo hallar la derivada parcial de la función respecto y. Entonces, miren, otra vez este arbolito lo voy a mover aquí. Este arbolito lo vamos a mover aquí. Otra justo se me vino. Estaba viendo. Justo vi un TikTok donde hay unos niñitos que cantaban. De aquel arbolito, ¿dónde estaba escrito? Tu nombre. Se me vino a la cabeza. Bien, la derivada parcial de eso respecto de y simplemente sería menos x por la derivada parcial de f derivado respecto de y. Entonces, simplemente de esta manera, que sería menos x por f derivado respecto de m por m derivado respecto de y. No se olviden, siempre que vean una función compuesta, cambio de variable. Siempre es un cambio de variable. Métanle siempre un cambio de variable. Entonces, miren aquí, m derivado respecto de y. Observen que esto es igual a menos x por f derivado respecto de m y m derivado respecto de y es 1 sobre x. Por lo tanto, esto sería simplemente f derivado respecto de m. Muy bien. Muy bien. Ahora necesito la derivada parcial de la función respecto a z. Fíjense que la derivada parcial de la función respecto a z es simplemente 1. ¿No?
De aquí, fíjense que entonces, nabla veces f sería igual a menos x por la función más y sobre x por f derivado respecto de m, coma, f derivado respecto de m y 1. Este es el vector nabla de la función. No se olviden, siempre que tengan una superficie z igual a 0. Bien, ese es el vector nabla. Por lo tanto, el plano normal, digo plano tangente, el plano que es tangente simplemente sería x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0 escalarmente el vector nabla evaluado escalar plano tangente, obviamente aquí, en x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Entonces esto simplemente sería el vector nabla escalarmente nabla veces f evaluado en x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Muy bien, entonces esto obviamente va a ser igual a 0. Esto simplemente ya sería x, esto lo voy a copiar. Recuerden que un plano que pasa por el origen, necesariamente la constante debe ser 0 para que un plano pase por el origen. Entonces esto simplemente sería menos x sub 0 por f evaluado en x sub 0 más y sub 0 sobre x sub 0 por f derivado respecto de m, y aquí sería f derivado respecto de m, 1 igual a 0. Bien, hay que hacer el producto escalar, que simplemente sería x por x sub 0 multiplicado por f. Lo haremos de una manera mucho más ordenada. X sub 0 multiplicado por f, esto sería x menos x sub 0 más. Eso está mal, eso está mal, eso está mal, ¿no? Eso está muy mal. Eso sería menos x sub 0 por f más y sub 0 sobre x sub 0 por f derivado respecto de m. Todo eso escalarmente x menos x sub 0 más f derivado respecto de m por y menos y sub 0 más z menos z sub 0 igual a 0. Bien. Ay, no sé si saldrá. A ver, algo siempre. Menos x sub 0 por x multiplicado por f. X sub 0 por x multiplicado por f. X sub 0 por x multiplicado por f. Más, menos, no, más, cierto. Y sub 0 sobre x sub 0 por x multiplicado por f derivado respecto de m. Menos x sub 0 al cuadrado por f más, no, esto es más. Esto es más, menos y sub 0 por f derivado respecto de m. Menos f derivado respecto de m por y menos, qué raro, y sub 0, ahorita voy a ver, por f derivado respecto de m. Y aquí sería más z menos z sub 0 igual a 0. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Se tiene que simplificar. A ver, nada se simplifica, ¿no? Nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, el vector nabla está todo correcto, ¿no? El vector nabla está todo correcto. Nabla veces f, f de m, ya. Entonces aquí, o el signo, un signito tal vez se me fue. A ver, sería x sub 0 por f, x está bien, más, menos, más x. Vamos a reordenarlo. Voy a reordenarlo de esta manera. Menos x sub 0 menos x sub 0 más y sub 0 sobre x sub 0 por f de m multiplicado por x. Listo. Ahora, todo lo que tenga que ver con y, menos f derivado respecto de m por y. Fíjense que estas son los vectores, las componentes del vector normal. X sería más z.
Bien, esto de aquí, x sub 0 al cuadrado por f. ¿Cómo es la función? Se me olvidó. X por f. Pero aquí x sub 0 al cuadrado por f. X sub 0 al cuadrado por f. Ya. Y aquí tengo menos por menos de menos. Sería f de m. Esto, en teoría, esto de aquí, estos dos deberían simplificarse. Estos dos deberían simplificarse. Y este con este, en teoría, debería simplificarse. ¿Pero por qué ha salido x al cuadrado? Ya sé. Ya sé. A ver. Aquí. La derivada parcial de f respecto de x. Miren, ¿qué hice? Aquí he cometido un error, ¿no? Porque sería la derivada del primero. Que eso sería 1. No, esto de aquí es 1. Esto de aquí debería ser 1, ¿no? Porque la derivada de x, por lo tanto, esto es 1. Esto es 1, ¿no? Entonces, lo de aquí también, esto es 1, menos 1, ¿no? Entonces, esto de aquí es 1. Ya, esto de aquí es 1. Bien, entonces, ¿eso qué significa? Que esto es 1 también. Entonces, desde aquí, uy, todo esto, todo ese dorcito lo he arrastrado hasta el final, ¿no? Esto sería menos, menos. Listo. Y esto sería, aquí, esto es negativo. Negativo. Sí, entonces esto ya directamente aquí sería simplemente x sub 0. Entonces miren, esto, con esto, ya. Esto con esto se cancela. Sí, ahorita van a ver por qué. Ahorita lo vamos a hacer. Bien, ahora este de aquí, este y es sub 0 y es sub 0 m. Ahora aquí también, pues, miren cómo es, sí, en la primera derivada me he equivocado. Miren, esto es negativo. Bien, negativo, ¿no? ¿De dónde sale ese negativo? Ya, porque sale esto, el derivado de esto, x menos menos. Esto está muy bien, menos x. Ahora, la derivada parcial de m respecto de x es igual a menos y sobre x al cuadrado. Por lo tanto, menos por menos sería más. Menos por menos, esto, menos por menos, pues a mí me daría más, ¿no? Entonces aquí sería 1, ¿no? Menos por menos me daría más. Listo. Ahora, la derivada parcial de f respecto de y sería negativo, menos. Y miren aquí, esos errores de signos son fatales. Es bien triste, es triste equivocarse con signos, ¿no? Y que no te salga. Esto es negativo, porque miren, aquí se me olvidó el negativo. Por lo tanto, esto es negativo, ¿no? Esto es negativo. Entonces, esto de aquí, pues es bien triste equivocarse en signos. Esto de aquí es negativo. Entonces, como eso de aquí es negativo, esto de aquí es negativo. Entonces, esto de aquí, menos, por tanto, esto sería positivo. No, esto de aquí, este es negativo y este sería positivo. Fíjense ahora que este con este se cancelan. Entonces, ahora sí, más tengo x sub 0 por f menos z sub 0. Esto es igual a 0. Fíjense, este z sub 0, este punto pertenece a... Ay, qué triste es equivocarse en signos, ¿sí? Ya. Este punto pertenece a la superficie. Entonces, como pertenece a la superficie, z sub 0 va a ser igual a x, va a ser igual a x sub 0 por f de, obviamente, valor de x sub 0, creo que era y sub 0, ¿no? Y sub 0 sobre x sub 0. ¿Por qué este punto es igual a esto? Porque este punto pertenece a la superficie. Por lo tanto, como pertenece a la superficie ese punto, porque fíjense que me dice recta, digo, plano tangente a la superficie en el punto. Entonces, ese punto tiene que pertenecer a la superficie, z sub 0. Si z sub 0, este punto de aquí, si z sub 0 pertenece a la superficie, ¿qué sucede? Verifica la ecuación de la superficie, porque pertenece a la superficie. Entonces, verificaría la ecuación de la superficie. Por tanto, esto es igual a esto. Entonces, pucha, y esto como, entonces esto es negativo, ¿no? Sí, está bien. Menos f, ahora sí, eso es negativo y positivo. Fíjense, esto lo voy a copiar. Entonces yo tengo más
x sub 0 por f menos x sub 0 por f igual a 0. Y esto con eso se cancela. Entonces, esto es el plano tangente a la superficie, igual a 0. Bien triste equivocarse, siempre me choca cuando me equivoco en signos. Fíjense que esta ecuación es del tipo a, x más b, y más c, z igual a 0. ¿Qué significa? Que el plano pasa por el origen. Fíjense que ese plano siempre va a pasar por el origen, independientemente del punto. O sea, siempre, si yo tengo este tipo de superficies, como D es igual a 0, fíjense, D es igual a 0. Entonces el plano pasa por el origen. Bien, aquí hemos visto plano tangente, ¿no? Creo que la parte más complicada aquí eran los signos. Error mío. Error fatal que he cometido con los signos. Cometí un error fatal con los signos. Me equivoco 2 veces en signos. Bueno, al final logré llegar a la respuesta. Bien, dice así. Entonces, f es una función. Entonces, lo más importante, como este punto, z sub 0, pertenece a la superficie, entonces z sub 0 tiene que verificar la ecuación de la superficie. ¿Qué hora es? Debe ser exacto. 14:03. ¿Ven? Bien, eso sería todo por hoy. La próxima clase vamos a avanzar máximos y mínimos. Esto es todo lo que tenemos que ver con respecto a el vector nabla. Bueno, nos faltaría algunas cositas más. La próxima clase vamos a ver aplicaciones de máximos y mínimos y hasta ahí es el parcial. Máximos y mínimos y la matriz hessiana. Hasta ahí es el primer parcial, ¿sí? Eso lo vamos a ver el día lunes. Bien, para todos los que están en la clase de hoy, obviamente ya les dije, yo les hago valer asistencia, no se olviden de esto. ¿Cuántos son? Ya. Entonces, yo les voy a mandar el formulario. Ya. Vista previa a enviar. Entonces, vamos a cortar el URL, copiar. Y esto les voy a mandar al grupo. ¿Sí? Tienen. Ay, pucha, no pues. Esto está mal, está mal. Les voy a mandar esto en el chat. Ahí tienen el formulario de la asistencia de hoy. Llénenlo, por favor. ¿O cuántos son? Son 3 nomás, ¿no? Así es. Asistencia. Asistencia de hoy. Llénenlo el formulario. Y bueno, si no lo llenan, yo no los voy a hacer valer asistencia. Sí, llénenlo el formulario. A ver, yo también lo voy a abrir el formulario. Veamos cómo sale. Ahí está. ¿Ah? Correo, les pido correo, apellido paterno, materno y nombre. Ya, nada del otro mundo. ¿Sí? Vayan llenando el formulario. Lo voy a. Mensaje fijado. Fijarse mensaje. Muy bien. Y ese es el mensaje fijado. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esta clase? Es sencillo. Esto, ya, vamos a dejar de grabar.